Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. La historia de los presidentes de los Estados Unidos es sin duda una de las más importantes de la humanidad por el supuesto hecho de que se produce algo inaudito, una increíble influencia sobre todo el planeta de lo que diga o piense un solo hombre. ¿O no? Sobre todo porque muchas de sus opiniones vienen delimitadas por estar perteneciendo a diferentes grupos de poder que hacen que el cargo realmente no sea lo que parece, siendo así que en muchas ocasiones los presidentes son incluso meros títeres de ellos o ya directamente formen parte directamente de esos mismos grupos de poder. Y no lo estoy diciendo porque sí. La pertenencia a estos grupos del propio George Washington, de Thomas Jefferson, de Harry S. Truman, de George Bush, padre e hijo, de John Quincy Adams, por ejemplo también de Theodore Roosevelt, de Richard Nixon o de Dwight Eisenhower. Bueno, pues todo esto está ampliamente documentado. Esto está ahí y todo el mundo lo puede ver en archivos como el Business Insider, y bueno, pues todo esto pues forma parte del archivo de lo que sería pues Estados Unidos y realmente del propio mundo, ¿no? Pues prácticamente un tercio de los presidentes de los Estados Unidos han pertenecido concretamente además a un grupo que se hace llamar lo que se denomina en inglés los Freemasons, una sociedad secreta que ha existido desde principios del siglo XVIII y que tiene sus raíces en las adoraciones a las construcciones del templo del rey Salomón. Esto la verdad es que es interesantísimo. Usan símbolos para comunicarse entre ellos y también tienen grados directos, concretamente 3 grados directos para llegar a un nivel considerado de otro nombre, los francmasones. 3 niveles: los iniciados, los compañeros y los levantados. La percepción que se tiene sobre ellos, de sus reuniones, debido a diferentes fotografías filtradas de sus supuestos ritos y la existencia de otras sociedades secretas de la que salen una y otra vez personas de renombre para los aparatos de poder, pues desde luego pues no ayudan para nada a mejorar la imagen de lo que ocurre en las altas esferas con respecto a lo que opinamos nosotros de ellos. Bueno, pues todo esto es así, pues no ayuda en nada, ¿no? Sabiendo además cómo ellos organizan después el mundo en su propio beneficio. Bueno, pues esto es así. Y en base a esto, hoy os quiero comentar algo que es impresionante, ¿no? Y es que se conoce perfectamente cómo Bill Clinton fue una cosa que se llama The Molay, otra sociedad secreta de formación intelectual que cuenta con medios prácticamente ilimitados, exclusivamente una sociedad exclusivamente para varones de entre 12 y 21 años de edad, que tiene como objetivo principal preparar a sus miembros en distintos campos científicos científicos o filosóficos y convertirlos en los próximos líderes de la sociedad. Una sociedad pues exclusiva donde las haya. Esto sin duda, por supuesto, ¿no? Bueno, pues para ingresar, pues un miembro, como decía, tiene que tener esta edad y deberá creer en un ser supremo o una deidad jamás expuesta al público. ¿Cuál es? Nunca se ha dicho. ¿Cuál sería? No se sabe.
Lo que sí que se sabe es que es una sociedad de la que salen preparados estos líderes, siendo ya a esa edad las personas que tendrán los mayores medios para el futuro. Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna, o Walt Disney eran de Moley, por ejemplo, y no es casualidad. ¿Y Bill Clinton salió de allí? Pues efectivamente. ¿Y su mujer? A las mujeres no las suelen dejar entrar en este tipo de clubes, jamás, y no hablo de la masonería en general, esto por supuesto, pero en estas sociedades tan secretas, pues no, o no al menos para ser un miembro de pleno derecho, o no para tener los mismos derechos o la misma formación que la de los hombres. Esto también es así, pero la situación ha cambiado ahora con la llegada del siglo XXI y, como os decía, Bill Clinton, siendo de Moley también, pues resulta que se ha encontrado con que su mujer se ha presentado para las elecciones, pero su mujer pues no ha podido entrar en ese club. Y os comento, ella se presentó contra Donald Trump y perdió. Si nos damos cuenta, ella habría, aún así, a través de su marido, ella habría podido ser bien controlada por esas sociedades secretas, pero se encontró con un Donald Trump cuyo carisma televisivo, pues quizá para mucha gente, sus mensajes, pues en una sociedad harta de muchas cosas, pues calaron y finalmente pues este hombre pues salió, ¿no? Y entonces esta fue la situación a grandes rasgos. Hillary no pudo haber sido controlada por los grandes poderes a través de su marido, de ese marido que estaba en esa sociedad secreta. Y claro, esto es muy curioso porque perdió contra un Donald Trump del que se sabe que sus vínculos con esos grupos de poder en principio no existen. Es una persona aparentemente independiente. Por tanto, esos grupos de poder se encontraron ante una persona quizá un poco, con todo respeto, impetuoso con sus actos al frente de la mayor potencia del mundo, estando su poder ahora más restringido. Es decir, lo que serían los grupos de poder estaban con lo que serían las manos un poco más atadas y con una persona bastante incontrolable, un arma de doble filo para todo el mundo de las altas esferas. Siendo esto tan peligroso, ¿es peligroso para el presidente de los Estados Unidos? ¿Es tan incontrolable que tratarán de hacerle la cama llegado a un punto de su administración? Hacerle la cama es una expresión para exponer que quieran echarle u otra cosa más fuerte, ¿no? Esto es un análisis preliminar del vídeo que quiero hacer hoy. Al respecto de esto, Richard Nolan, que es un periodista licenciado en la Universidad de Rochester y en Oxford, que estudió la especialidad de la estrategia de los Estados Unidos en la Guerra Fría y que ha estudiado y publicado también sobre historia europea y sobre diplomacia internacional, pues expuso que evidentemente antes de las elecciones Trump era un extraño en toda la esfera política. Y esto es algo que se vio cuando intentó desmantelar pues una asociación comercial transpacífica, que es un acuerdo que otorgaría a muchas corporaciones multinacionales incluso más poder del que ya tenían. Claro, esto es inaudito que se atreviese a hacer eso con el poder que estas corporaciones ya tienen. Estaba en contra de algunas de las grandes empresas de la corporatocracia en la que vivimos, es decir, la falsa democracia dominada por las multinacionales y las grandes empresas con la imagen de superempresario que arrastraba. Además, Trump decía cosas contra eso y la gente en las esferas más poderosas no podía creerse que un presidente
o que alguien que fuera a presentarse a la presidencia, pues estuviera tratando de acabar con eso. Lógicamente, los grupos de poder jamás le hubieran dejado a un presidente hacer eso. Y él lo hacía. Ojo, yo no estoy diciendo que esté a favor suyo para nada, ¿no? Por Dios, pero es interesantísima su retórica incontrolada, porque denunciaba cosas como la financiación de organizaciones como el ISIS y ya lo decía desde antes de ser presidente. Este periodista, Dolan, se preguntaba en su sitio web, poco antes de la victoria de Donald Trump, que cómo es que el poder establecido hubiese dejado que este hombre hubiese llegado tan alto. Julian Assange en Londres también se lo preguntaba, yo mismo, y seguro que muchos de vosotros también os lo preguntabais, y sin embargo pues llegó. La gracia es que, si os fijáis, la élite del poder cerró filas e ha hecho, hace y seguro que hará todo lo posible por asegurar la victoria futura de Clinton ahora y mañana, usando todos los medios a su alcance, y por algo es. Según Dolan, y la verdad es que es evidente, toda la comunidad financiera, los medios de comunicación, las opiniones o los mensajes de los diferentes países de la Unión Europea, pues incluso desde el propio Partido Republicano, hizo todo lo posible para demonizar su figura, y también eso fue por algo. La razón: verían en él la persona más fuerte y más difícil de ser influible para lograr sus propósitos. ¿Pero fue suficiente? No, y en la era de las redes sociales, además, se les vino todo esto en su contra a nivel publicitario, curiosamente. Y es que ninguna publicidad es mala. Según Dolan, un año suficiente de comentarios negativos en toda la prensa mundial y, bueno, en toda la prensa y en toda la política, pues la verdad es que hubieran parecido suficientes para lograr destrozar su figura de cara a las elecciones. Y ocurrió lo contrario. Cierto es que la figura de Donald Trump pues no ayudaba mucho pues para tener una figura de presidente normalito, ¿no? Le encantan los medios de comunicación, le encanta liarla, salir en la tele, tiene un aura pues narcisista, ¿no? Bueno, pues a nivel psicológico es bastante caótico, ¿no? Todo esto es evidente, ¿no? Pero el análisis de Dolan es muy interesante, ¿no? Y abarca muchas cosas, ¿no? Porque parece un esfuerzo coordinado. Desde la CNN, pasando por el New York Times, el Washington Post, el USA Today y el resto. Habla como un equipo remando contra él, haciéndolo todo. Aquí en España también ocurre. Los mayores casos de corrupción de nuestra historia, de nuestra democracia reciente al menos, apenas salen en la página 4 de los principales periódicos. También parece un equipo remando para que todo esto no salga, si es que llega a salir. Y por supuesto nadie llegará jamás a dimitir, y por supuesto nadie jamás llegará a pedir disculpas. Vergüenza torera española, ¿no? Y bueno, pero claro, es que es muy curioso porque en Brasil sí que ocurrió. Dilma Rousseff sí que cayó tras un ataque mediático de similares características a lo que ha ocurrido con el equipo de remo, de Donald Trump, que remaba contra Donald Trump a través de lo que se llama, según este periodista, un ataque CIA-NGO, es decir, un ataque mediático, y esto sería pues como un ataque de espionaje
del siglo XXI, un ataque mediático a través de la CIA y dirigido por agencias no gubernamentales contra una sola persona. En Brasil hubiera funcionado. En España estaría funcionando para proteger, y parecería que en Estados Unidos iba a funcionar para demonizar a una sola persona, y ocurrió lo contrario. Este es el análisis que se estaría produciendo después de que haya salido este presidente. Parecería que este hombre jamás iba a salir, y salió. Ocurrió lo contrario a lo que el gobierno en la sombra preparaba para su candidato, un candidato, Hillary Clinton, que ya podía controlar a través de su delfín, Bill Clinton. Era tan fácil. Su personaje, además, el personaje de Donald Trump, era de político y también de polémico televisivo, que no paraba además de meterse con el neoliberalismo, es decir, con el modelo de reducir el gasto público en favor del sector privado. Algo que es muy protegido por la gente de los Estados Unidos, ¿no? Y se mostraba al mundo como un hombre hecho a sí mismo, ¿no? Y además es que no paraba de meterse con el neoconservadurismo, ¿no? Refiriéndose a reducir la intervención militar de Estados Unidos en otros países, algo que también pues ha ocurrido muchísimo con Estados Unidos durante el último siglo, y la verdad es que ha sostenido mucho la economía de los Estados Unidos en estas últimas décadas, ¿no? Es decir, era el colmo de los colmos, y aún así salió. Se metía con los dos pilares claves del poder de los Estados Unidos, de forma polémica. Y lo hacía subiendo audiencias. Les salió lo contrario de lo que pensaban que iba a salir. Y al final, de tanto hablar de él y tanto hablar de él, de repente en este mundo de redes sociales, básicamente por muchas otras razones, ¿no? Pues al final salió presidente, ¿no? Bueno, pues por supuesto todo sería más fácil si Hillary estuviese ahí arriba como marioneta de estas sociedades, pero hablamos de que se ha metido lo que se denomina un insider, y además en todos los temas.